Vale. Entonces, la tarea que me corresponde, revisar el rol de neumonólogo en la COVID-19. La presente lámina, aparte de imponente, creo que es una de los reflejos en imágenes más claros de lo que nos ha correspondido como gremio médico, como neumonólogos, inclusive como pacientes, y es llevar y arrastrar y luchar contra esta pandemia y contra este terrible virus, ¿vale? Revisaremos entonces la importancia del rol del neumonólogo frente a la pandemia, secuelas respiratorias del COVID-19, vamos a revisar la patogenia de las mismas, nuevas variantes como las que cómo nos afectan, siguen los retos con COVID-19, vacunas, cuáles y fisioterapia respiratoria en tiempos de pandemia. Respirar, nosotros lo sabemos como neumonólogos, como médicos, sin respirar nadie puede vivir y mucho menos sobrevivir. Nuestro rol en la pandemia como neumonólogos, veamos. Este es un artículo muy bonito, una editorial que habla de toda la función que nosotros como neumonólogos pudimos cumplir. Me encantaría, muchachos, quitar esta barra de abajo porque inclusive se proyecta y no se logra ver toda la lámina. La neumonía la neumonología y nosotros como especialistas seguimos en este reto contra COVID. Fueron muchos los cambios que nos replanteamos a la hora de ejercer nuestra profesión y tratar de facilitar de alguna manera la evolución de los pacientes, no solo en la terapia intensiva, la salida lo más precoz posible de los mismos, el adelantar que estos pacientes pudieran incorporarse más bien a un manejo ambulatorio en consulta y aún nos adaptamos a hacer una consulta domiciliaria, visitas a casas y poder ayudar a nuestros pacientes, muchos con sintomatologías leves que no querían por accidente terminar más complicados en un área hospitalaria donde sabíamos que habían pacientes en malas condiciones. Se describe el desarrollo en muchos trabajos del liderazgo y la oportunidad que como neumonólogos tuvimos en su momento. Bien sabemos que el manejo del COVID es un manejo multidisciplinario. No podemos decir que nosotros lo hemos hecho de manera aislada. Ha sido sin duda un gran rol protagónico, pero nos hemos acompañado de todos los médicos en las unidades de terapias intensivas, en las enfermedades, los infectólogos, los internistas, los pediatras, los cardiólogos, y sin duda siguen enfrentando grandes retos. El inmunólogo en la actualidad tiene el gran reto del post-COVID y los neurólogos siento que también están siendo afectados por la gran sintomatología y las secuelas de estos pacientes en la evolución de su enfermedad, así como los hematólogos en su momento cuando teníamos grandes problemas desde el punto de vista de las trombosis, de los tromboembolismos. Desarrollamos competencias. No era común que los neumonólogos estuviéramos permanentes de guardia y con una disponibilidad como la que hoy día tenemos. Sistemas de soporte respiratorio y el desarrollo de lo que siempre fue una inquietud para neumonólogos, no solamente adultos, sino neumonólogos infantiles, que era la ventilación mecánica no invasiva en casa y a domicilio supervisada por nosotros. Nos tocaron grandes retos. Sobró quienes con esfuerzo buscaron un concentrador de oxígeno, buscaron un CPAP, un BiPAP en casa y ese fue un reto que también nos tocó acompañar y gracias a Dios cada vez vemos menos la necesidad del uso de los mismos, ya no están tan colapsados los servicios de hospitalización con pacientes en estado crítico cuando las primeras variantes azotaban a la humanidad, pero nos correspondió a nosotros protagonizar muchas de estas actividades. Ahora bien, ¿dónde nos detenemos hoy en el año 2022? En este octubre, en el post-COVID. Y sin duda, seguimos aprendiendo. Vamos a analizar un poco lo que es el comportamiento clínico y las secuelas de la COVID-19 en niños. Esta es una revisión de un trabajo que se hace en Chile y comenzamos planteando que en los cuadros clínicos post-COVID, en niños y niños y adolescentes, se han descrito dos grandes cuadros. El síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a la COVID-19, al cual no vamos a tocar el día de hoy. Vamos a orientarnos más a la afectación desde el punto de vista respiratorio y el COVID-19 prolongado, conocido como long COVID, y ahora un fuerte dolor de cabeza. El COVID prolongado o long COVID se define como un complejo sintomatológico multiorgánico, un conjunto heterogéneo de síntomas en pacientes COVID-19 que persisten aproximadamente más allá de las primeras 4 o 12 semanas en la evolución de su enfermedad, después de un periodo agudo de la misma, e incluso se puede continuar con dar continuidad a una infección asintomática. ¿Cuáles son las secuelas? Sabemos que existen secuelas respiratorias, secuelas cardíacas,
trastornos todavía en el olfato de manera prolongada, una neblina cognitiva que está descrita, una fatiga física, una pobre resistencia al ejercicio, dolores de cabeza y secuelas en la salud mental. Les adelanto que para el 2023 se está planteando y se anticipa un consenso internacional para la definición de pediátrica del long COVID en niños, ¿vale? En la patogenia del síndrome de post-COVID, algunas cosas se vienen planteando ya desde el mismo momento en que nace la inquietud de que cada vez tenemos pacientes con más sintomatología de manera prolongada. Trabajos interesantes en el área pediátrica aparecen y tratan de revisar qué es lo que está ocurriendo en el síndrome post-COVID en niños. En Ciencias se publica esta revisión recientemente en septiembre de este año, 2022, y de las cosas que más resaltan la prevalencia del long COVID, porque pensamos que es un tema más para neumonólogos de adultos. Y creo que fue muy oportuno mencionar este tipo de conferencias en nuestro congreso, porque tenemos que cada vez estudiar un poco más, pensamos que se había acabado y el reto continúa. Continúa y es grande y tenemos que saber cada vez más de post-COVID. La frecuencia, a pesar de que parece baja y que pudiera haber un registro que no está totalmente completado, tenemos que siguen y aparecen niños con sintomatología complicada, desde las más leves hasta las un poco más severas. Dentro de los posibles mecanismos patogénicos, la persistencia viral del COVID-19 en los tejidos, asumado a trastornos de coagulación, a disfunciones inmunitarias y a la producción de autoanticuerpos, es parte de lo que se ha planteado dentro de la patogenia que pueda estar condicionando que se prolonguen los síntomas en la población infantil. Este trabajo está súper interesante, ojalá todos lo puedan revisar. Y en la misma revista, en la misma revisión de ciencias, se plantea una fisiopatología muy, pero muy, muy interesante que se cree pudiera explicar en gran parte lo que es la fisiopatología del síndrome post-COVID tanto en niños como en adultos. Se plantea que tiene una cascada fisiopatológica muy parecida a la encefalomielitis miálgica o al síndrome de fatiga crónica. Muchos aspectos desde el punto de vista fisiopatológico cabalgan. De allí que los inmunólogos y los científicos ahorita estén enfocados en investigar desde el punto de vista inmunológico cuáles son las alteraciones. Se han observado que mucha de esta fatiga crónica en los pacientes obedece a cambios en el volumen de nuestro sistema nervioso, de la masa encefálica y reducción del flujo sanguíneo, quizá también por trastornos de coagulación en el paciente. Interesante para todos los que teníamos clara la importancia de la disbiosis y de la microbiota en nuestro cuerpo. Cada vez cobra muchísimo más valor, muchísima más relevancia, y la disbiosis y la inflamación gastrointestinal se plantea dentro de lo que es la cascada fisiopatológica. Asimismo, algunas alteraciones a nivel de lo que es la respiración celular, ¿listo? Deterioro de la función mitocondrial en lo que es la respiración de cada célula que está colaborando de alguna manera también en lo que es la presencia de todos estos síntomas. Y alteraciones inclusive en las membranas celulares con algunos canales, tanto de transporte de cloro como transporte de sodio, que generarían alteraciones que favorezcan de alguna manera la presentación superpuesta de COVID en este tipo de patologías. Interacciones entre lo que es la disfunción de un sistema inmunológico que hace que perdure los dolores de garganta, los ganglios linfáticos inflamados, sensibles, agotados, que haya fiebre inclusive en el paciente de manera prolongada, sumado a esa disbiosis, a esas alteraciones intestinales, con dolores abdominales, con náuseas, estreñimiento, síntomas de diarrea, pudieran estar condicionando que haya una traslocación de bacterias al sistema, al torrente sanguíneo, y que esas bacterias cumplan funciones de estimulación tanto de producción de neurotransmisores tipo serotonina, dopamina, que van a incidir finalmente en que los precursores neuro y neurotransmisores aumenten y estimulen a nivel de órganos diana toda la sintomatología que está descrita en la lámina, influyendo de esa manera en la memoria, la cognición, el estado del sueño y el ánimo del paciente. Esto hasta ahora es lo que está planteado más o menos como la fisiopatología, pero se requiere muchos estudios porque no todo calza de manera exacta entre una patología y la otra, pero la fisiopatología ya conocida de esta enfermedad, junto con algunas coincidencias en long COVID, tienen orientados los estudios inmunológicos en nuestros investigadores buscando de alguna manera cuál es la cascada para así poder tener opciones terapéuticas en el manejo del paciente. Las secuelas respiratorias específicas en el post-COVID están documentadas manifestaciones respiratorias, disnea, dolor torácico y tos crónica. En cuanto a la tos,
pudiera ser posaguda, más de 4 semanas, crónica, más de 8 semanas, productiva, asociada algunas veces a procesos crónicos posinfecciosos, sinusales, y pudiera ser seca con algunas alteraciones neuroinmunoinflamatorias. Asimismo, dentro de las otras dos manifestaciones respiratorias que debemos resaltar, la disnea, dificultad respiratoria y el dolor torácico tienen tanto causas respiratorias como causas extrarrespiratorias. En las respiratorias pudiera estar en el paciente asociado una hipoxemia, una hiperreactividad postinfecciosa, unos trastornos completos del patrón respiratorio, algún trastorno de tromboembolismo pulmonar, porque en niños también está descrito, aun cuando no es la misma frecuencia que vemos en el paciente adulto, y fatiga de los músculos respiratorios. En las causas extrarrespiratorias, anemias, acidosis metabólicas que coincidan en el momento de los síntomas de la enfermedad y alteraciones neurosensoriales que ya están bastante descritas en el tema de post-COVID. Posibles orígenes del dolor torácico, respiratorio asociados a causas descritas como las previas o a problemas cardiovasculares con arritmias, miopericarditis, como lo hemos visto en el síndrome inflamatorio multisistémico, y en muchos casos de origen muscular por fatiga y de causa inespecífica. En el avance de lo que es la revisión de nuestro rol en el manejo del COVID, tenemos que tocar sin duda las variantes y el dolor de cabeza actual, sin duda, Omicron. Las variantes emergentes del SARS-CoV-2 y las nuevas terapias contra el coronavirus plantean que debemos entender que las mutaciones adaptativas que este germen ha tenido, que han sido de verdad robustas y reincidentes y nos dejan a todos mirando, no ha terminado un artículo cuando ya aparece otro, no ha terminado una sintomatología cuando ya aparece otra, nos hace entender que la modificación potencial de este patógeno como virus genera sin duda múltiples variables y múltiples variantes con diferentes características que hace que el virus haga una evasión del sistema inmunológico y de la respuesta efectiva que nosotros tenemos frente a la cascada de síntomas que él genera. Se adapta inclusive a nuevos huéspedes humanos y esto hace que, ya lo vimos, acabamos de ver curvas que nos mostraron tanto la doctora Calvo que en su presentación, como cada vez hay nuevos brotes y virus diferentes a los ancestrales que originalmente habíamos conocido en el 2019. Por lo tanto, se complica la evolución de los síntomas de la enfermedad y el progreso del desarrollo de las vacunas. En esa evolución genética, antes hablábamos de que estas eran las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Esto quedó atrás y aparecen los nuevos grupos y variantes con cambios genéticos similares que con estas características pudieran ameritar controles epidemiológicos de salud pública distintos y se describen tanto por la OMS como por el CDC variantes de bajo monitoreo y ya estas casi que están pasando a un bajo monitoreo, las anteriores, las que originalmente estaban, variantes de preocupación, quizá con menos impacto, pero que sin duda están generando también enfermedad. Las que ocupan el mayor tipo de estudios son las variantes de interés por sus características que ya las vamos a mencionar, variantes con grandes consecuencias. En este momento ninguna de las variantes de COVID se encuentra clasificada en este grupo y las variantes desescaladas, que son pues las que ya están teniendo menos impacto e importancia desde el punto de vista clínico porque ya no se aíslan o no generan olas de enfermos. Dentro de esas variantes emergentes, las más importantes, las de preocupación o las de interés, vamos a describir las variantes de interés, que son con marcadores genéticos específicos, mayor transmisibilidad o virulencia, reducción en la neutralización por anticuerpos obtenidos a través de una infección o vacunación natural, capaces de evadir la detección de las mismas y que sin duda disminuyen la eficacia o tanto de la terapia o de la vacunación. Las variantes actuales, aquí tienen una estadística un poco repasando varios países del mundo y vemos un rosado gigantesco que nos genera a todos dolor de cabeza. Y en el caso pediátrico, afortunadamente, y aun cuando no tenemos ingresos a terapia intensiva ni de otro tipo de gravedad, sí sabemos y vivimos el día a día la sintomatología de nuestros pacientes, tanto ahora que ya han vuelto a la escuela, en Venezuela específicamente, que han vuelto a escuela, yo estoy segura que estas últimas 2 o 3 semanas han sido duras y difíciles para la gran mayoría de ustedes. Tenemos pacientes altamente sintomáticos y con una sintomatología que no podemos describir entre eso, influenza o cualquier otro virus, de los tradicionales virus respiratorios, lo que nos hace, pues por supuesto, luchar en el tema del diagnóstico del manejo de los pacientes y hay mucha ausencia en las escuelas, así sea temporal por 4 o 5 días, una semana, de niños sintomáticos y de padres que no saben exactamente si tienen o no tienen el Omicron. El escape de neutralización por el SARS-CoV-2 Omicron específicamente está bien descrito para las subvariantes
tanto la BA4 y 5, y aquí tenemos un trabajo donde podemos ver todas, en la parte alta, todas las subvariantes distintas que tenemos del Omicron, y abajo, antes de recibir los refuerzos y después de recibir los refuerzos, cómo el virus es capaz de neutralizar y evadir y apareciendo altas cantidades otra vez de pacientes sintomáticos, porque tiene la capacidad de lograr este tipo de reinfección y de afectación al paciente respiratorio. Es innegable, hablemos ahora de las vacunas con las que contamos, es innegable que nuestra pandemia cambió y es hoy fue una antes de las vacunas y otra después. Las críticas que podamos hacer y todos los estudios que nos continúan no nos va a impedir reconocer esa gran realidad. A pesar de las múltiples oposiciones que en el principio, de cuando ellas emergen, surgieron, esta realidad y estas tablas, así como están documentadas hasta julio del 22 en Estados Unidos, se repitieron de igual manera en el mundo entero. Disminuyeron las hospitalizaciones, disminuyeron los casos de la enfermedad y las muertes por COVID-19. Interesante ver cómo aparecen posturas todavía desde el punto de vista de investigación. Vean la fecha de este artículo, 17 de octubre. Riesgos cardíacos y lagunas de datos alimentan el debate sobre los refuerzos de la COVID-19 para los jóvenes. Debemos reforzar, no debemos reforzar, disminuimos y le quitamos vitalidad al sistema inmunológico si colocamos un tercer refuerzo, debemos colocar un cuarto refuerzo, no colocamos un cuarto refuerzo, cruzamos los tipos de vacuna, no los cruzamos, es mucho lo que hay en la literatura. Más sin embargo, que tenemos documentado igual. Por otro lado, con misma fecha, en Medscape aparece este artículo: las vacunas contra COVID-19 proporcionan la mayor inmunidad que haber pasado la enfermedad. También, y esto no es para dudarlo, es un hecho palpable, tangible, medible y demostrable. ¿Cuál es la realidad y cuáles son las indicaciones actuales del CDC? Con fechas igual recientes, hay nuevas vacunas bivalentes de ARN mensajero, nosotros no contamos con ella en Venezuela, pero son vacunas que están preparadas para darle, digamos, la batalla al Omicron en las versiones que nosotros tenemos ahorita como las causantes de nuestros problemas y síntomas respiratorios en la población infantil. Recientemente, primero habían sido aprobadas para niños mayores de 12, están siendo aprobadas para niños mayores de 5 años y esperemos poder seguir dándole la batalla a la sintomatología generada por el SARS-CoV-2. La importancia de vacunar a los niños sigue siendo clara y para nosotros, aparte de neumólogos pediatras, que siempre hemos sido pro vacunas, existen razones de peso para nosotros continuar con el proceso. Las infecciones no son tan benignas como nosotros pensábamos, por tanto se justifica vacunar a los pacientes pediátricos. Estados Unidos reporta una alta tasa, asimismo la UNICEF tiene documentado un alto porcentaje de niños y adolescentes que han perdido la vida por culpa del SARS-CoV-2 y esto justifica sin duda que nosotros sigamos en el proceso de vacunación. Formas severas de presentación y secuelas de la enfermedad y alta transmisión entre escuelas justifica que nosotros sigamos con el proceso de vacunación. Buenas noticias, la doctora Cristina Calvo nos decía que IPRA era uno de los laboratorios en los cuales estaban esperando, por ejemplo, la vacuna contra el virus inicial respiratorio y están anunciando que muy pronto, en escasos días o semanas, van a tener la vacuna disponible también con protección contra Omicron para las variantes del COVID-19. Al parecer, son vacunas que vienen para hacer un frente un poco más duradero, una inmunidad un poco más larga y para las nuevas variantes que han aparecido. Son buenas noticias, a pesar de que nosotros no la tengamos, que el mundo comience a recibir aún más este tipo de productos y que en algún momento Venezuela también les llegue. ¿Cuáles serían entonces los próximos pasos? ¿Cuál debe ser la estrategia futura? Vacunar y reforzar, insistir en el uso de mascarillas y avanzar en la tecnología del diseño de vacunas que puedan evadir toda lo robusto que se ha vuelto las mutaciones y las nuevas variantes del Omicron. No podemos abandonar la revisión sin hablar de la terapia respiratoria, importante función del equipo completo de neumólogos, licenciados cardiopulmonares y técnicos respiratorios que trabajan junto con nosotros en la rehabilitación de nuestros pacientes. Fisioterapia abarca muchísimo más que la fisioterapia respiratoria, es mucho lo que se ha hecho desde que aparece el COVID-19
en ayudar a los pacientes no solo con sus secuelas respiratorias, sino las físicas, las cognitivas, las psicológicas, trabajar con todo tipo de ejercicio que favorezca la rehabilitación del paciente desde el punto de vista físico y respiratorio. Existen grandes esquemas desarrollados, así como nosotros tuvimos que cambiar y reinventarnos muchas cosas y fortalecer, por ejemplo, la ventilación mecánica a domicilio no invasiva, así los licenciados cardiorrespiratorios y los médicos rehabilitadores respiratorios han tenido que generar grandes esquemas para tratar de abarcar de la mejor manera la rehabilitación de la vía respiratoria de nuestros pacientes. Objetivos: manejar un flujo respiratorio, movilizar las secreciones, tener una tos efectiva, hacer una buena higiene bronquial, y sin duda, con esto mejorar la ventilación, disminuir la dificultad respiratoria, lograr relajación del paciente, disminuir la frecuencia, movilizar mejor el tórax, mejorar la resistencia y la tolerancia al ejercicio, recuperar sin duda la función de vida, de calidad respiratoria y la calidad de vida del paciente. Alcances: desde educar al paciente, a la familia, a los cuidadores, a entrenar los músculos, a hacer estrategias en la respiración, a darles y brindarles terapia ocupacional, el apoyo nutricional y psicológico, la ventilación mecánica a domicilio han sido grandes funciones y prioritarias. Esta es una tabla publicada en Neumonología Pediátrica recientemente por un grupo en Chile, donde nos muestran cuál es el riesgo de las técnicas utilizadas, en qué pacientes se pueden practicar las espirometrías, el feno, la oxinometría de impulso, la capacidad de difusión pulmonar, cuál es el grado de riesgo de cada una de las pruebas si el paciente llegase a estar sintomático y necesitara de la realización de alguno de estos estudios. Está a la disposición, es un cuadro sencillo, lo que básicamente nos da es cuál es la que tiene bajo o alto riesgo para a la hora de practicarlas. La evaluación respiratoria en esta terapia, en la fisioterapia, implica, por supuesto, ver cuáles son las mejores pruebas que nos permiten establecer la función de nuestros pacientes. Sigue siendo la espirometría, la capacidad de difusión de monóxido de carbono, por supuesto, en aquellos pacientes que tengan afectación importante a nivel inflamatorio intersticial, y la medición de volúmenes pulmonares. Desde el punto de vista de lo que es la evaluación funcional, entender que tanto el test de marcha de 6 minutos como el Sit-to Stand Test, que son pruebas rápidas y sencillas que nos permiten establecer cuál es la capacidad pulmonar de nuestro paciente que tenemos en COVID prolongado. Criterios para establecer las funciones de los exámenes de función pulmonar durante la pandemia. No está permitido ni se sugiere hacer en ningún momento estudios a aquellos pacientes que tengan tanto carga epidemiológica moderada o alta de tener síntomas de COVID. En ese momento no se deberían realizar estos estudios. Cuando hay una carga epidemiológica moderada o en descenso, aparecen ciertos criterios rigurosos que permiten que a algunos pacientes sí y a otros no, según la clínica de cada uno, nosotros podamos hacer algún tipo de prueba funcional para diagnóstico. Y cuando la carga epidemiológica es baja, sin duda tenemos criterios menos rigurosos, tanto en pacientes con fibrosis quística, mal controlada, que requieren ajuste de tratamiento, enfermedad pulmonar crónica, pacientes que van a ser sometidos a alguna evaluación importante porque van a una cirugía, una evaluación preoperatoria, o pacientes que estén en la lista de ingresos de trasplantes. Y no hay ningún tipo de contraindicación para aquellos pacientes que no tengan algún tipo de riesgo. Recordar que la fisioterapia respiratoria está en todas las fases, que no solamente es en la fase post-COVID, que también en fase aguda de un paciente hay ejercicios para rehabilitar al paciente y enfrentarlo, y que en la fase aguda y en la fase post-aguda existen esquemas de tratamiento y monitoreo para nosotros alcanzar la recuperación de nuestros pacientes desde el punto de vista respiratorio y físico. En conclusión, el rol y la función del neumonólogo en el equipo multidisciplinario mundialmente es sin duda uno de los roles más protagónicos que hay en el manejo de esta pandemia. Seguimos aprendiendo del COVID, esto no termina, el virus sigue mutando y evolucionando en todo el mundo, por tanto debemos estar atentos a los cambios con las variables. La población está agotada, ya no quiere usar tapaboca, ya no quiere aislarse, ya quiere socializar, ya quiere muchas cosas, y nosotros también tenemos que reconocer que el agotamiento es mutuo porque nosotros somos parte también de ellos. Por tanto, tenemos que insistir en las medidas preventivas en el momento que sepamos que hay riesgo. Las vacunas sin duda ofrecen un alto grado de eficacia contra los síntomas graves y previenen la hospitalización y la muerte, y eso es innegable. Deben continuar, sin embargo, estudios de investigación que nos permitan tener vacunas más robustas, más largas en duración y efectividad, y que pueda evadir la evolución del SARS-CoV-2. La fisioterapia es un elemento importante y clave en la recuperación del paciente desde el punto de vista respiratorio, y las áreas claves de investigación futura deberían, sin duda, ser comprendidas como en el síndrome de post-COVID, entender con qué frecuencia ocurren los problemas y que esto nosotros no nos descuidemos a la hora de estudiar, que cuáles son los riesgos de esta enfermedad en el caso específico de los niños
y el efecto importante de las variantes sobre el escape en el sistema inmunológico y entender la fisiopatología del síndrome post-COVID para nosotros poder tener opciones terapéuticas fuertes para mejorar la salud de nuestros pacientes y tratar de erradicar por completo lo que es la presencia de esta pandemia. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado.